Muy buenas tardes a todos. Cuando ya son las 17:32, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy se encuentran reunidos con nosotros. Me presento, mi nombre es Luis García y participo en esta hermosa comunidad llamada CRT Magdala. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy se reúnen, que se encuentran con nosotros. Eh, Creo que es una instancia muy hermosa, muy llenadora para nuestras vidas. Eh, Como mencioné, en nombre de CRT Magdalena le damos la más cordial bienvenida a todos eh, a, a este punto en el cual podemos reflexionar de algo tan importante como es el periodo intertestamentario, un tema muy hermoso que necesitamos comprender para poder tener una visión y una mirada un poco más clara del Antiguo y del Nuevo Testamento. Saludamos a nuestro amigo y muy querido César Soto, que está con nosotros. Hoy día voy a estar de moderador, Mario va a estar de administrador, así que le damos la más cordial bienvenida a todos. Bueno, esta es nuestra segunda sesión de este hermoso tema al cual hemos llamado el silencio de Dios, así que muchas gracias por estar y muchas gracias de estar y compartir con nosotros en esta hora. Le, le pido a César que en este momento él pueda tomar el curso. Así que muchas gracias a todos. Cualquier duda, cualquier consulta, nuestro equipo va a estar ahí presto para poder ayudarlos. Así que no duden en preguntar. Si hay preguntas de la clase pasada también, no duden en poder hacerlas. Vamos a tratar de darle a todos el tiempo para que puedan hacer preguntas, pero ustedes saben que acá todo es breve, pero vamos a tratar de que todos se puedan sentir gratos y se puedan sentir a gusto. Así que muchas gracias, César, te escuchamos. Buenas tardes, hoy tenemos martillazos de fondo nuevamente para la gloria del Señor. Esperamos de que los martillazos terminen en un ratito, o tal vez no. Lo que pasa es que están haciendo arreglos por acá y es re complicado encontrar un lugar, sobre todo en cuarentena, o sea, uno no puede irse a otro lado y tiene que aguantarse. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Wait a Bueno, vamos a esperar unos minutos. Yo creo que se fue a boxear al maestro. Yo creo que sí. Saludamos a todas las personas, saludamos a Chris Black, que está ahí conectada, a Natalie, a Mario, a nuestro profesor Claudio Pizarro, Paola Contreras, Felipe Guzmán, Jocelyn, Helton Bustos, que está con nosotros. Veo por ahí Andrea y Elías, Nicole, Santiago Giraldo, Mike, Claudia, Daniela, Carlos Forteza, Luciano, Daniel, Raúl, Dani y Marina, sí, Eduardo, Bianca, Paloma, Daniel, dice acá. Los saludamos a todos, esperando que César pueda conectarse, pueda ya ver solucionar el problema del ruido. Sí, lo puse aquí, pero sin cámara. Luis, Ahora sí. Daniel, disculpa. Luis, tengo una consulta. Estos cursos han estado súper interesantes, pero más adelante tienen algo previsto como lo que se viene para más adelante. Hay muchas sorpresas. Bueno, nosotros, como ustedes bien saben, estamos en nuestras redes sociales y ahí vamos a estar tratando de ir compartiendo las sorpresas que se vienen, pero por lo pronto hay muchas sorpresas que no les puedo adelantar, por algo son sorpresas. Así que bueno, ahí veo a César. César, ahora sí. Se viene un curso de bordado a cargo de Helton Bustos. Una primicia. Digo, si hay interesados, desde ya las inscripciones están abiertas. Y yo de balsa hablando, si yo soy invitado aquí.
¿Cómo están? Bueno, ya traté de solucionar más o menos el tema de los martillazos. En fin, disculpen las molestias. Hoy se nos viene una sesión interesante. Esta mañana estuve revisando algunas cosas. La sesión de hoy correspondería que fuera la que se tituló Ciro es mi pastor. Y no va a ocurrir, porque las preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada y otras que recibí por ahí, entre esas una tuya, Felipe, que por ahí anda Felipe Guzmán, me parecieron que era necesario poder abordarlas bien. A veces, cuando uno se enfrenta a este formato de curso, en donde son pocas sesiones, donde todo está muy acotado, a veces uno tiene que tomar ciertas decisiones pedagógicas. Y no es pedagógico de repente avanzar, dejar a la persona que recibe el contenido con la sensación de haber recibido mucha información, pero en realidad no haber tenido retención o proceso de algunos contenidos. Entonces, propuse al equipo de Centro Teológico de Reflexión Magdala si podíamos agregar una sesión más, y no fueran 3, sino que fueran 4, a fin de que hoy pudiéramos resolver algunas preguntas. Yo puedo comprimir un poco el contenido de la próxima semana como para dejar más espacio a preguntas y ya poder cerrar bien en propiedad en una cuarta sesión. Gracias a Dios me aguantaron la propuesta y acá estamos. Y vamos a resolver algunas preguntas. Voy a avanzar lo que más pueda con lo que armé, ¿cierto? Porque no sabía yo si me iban a aguantar esto de las preguntas. Y porque quiero avanzar rápido o relativamente rápido a fin de que podamos igual abrir comentarios y preguntas aquí en vivo. ¿Okay? Sonó como un programa del Mega de hace un montón de años atrás. Aquí en vivo. Ok. Los más jóvenes no van a entender esto porque son jóvenes. Los más viejos, como José Quintana, que anda por ahí, sí va a entender, porque es más viejo. Ok. A ver, tengo algunas preguntas. A ver, quedó esa. Ok, a algunas preguntas les preparé algo así como una diapo con alguna explicación, y otras simplemente las puse para que entre todos igual podamos reflexionar un poco al respecto. Déjenme proponer la respuesta o cuál es mi interacción con la pregunta, y luego, por favor, si van teniendo comentarios sobre la misma pregunta, déjenla en el chat, alguien las va a filtrar y me las va a hacer llegar, o las vamos a poder conversar al final de lo que tenga que hablar. Pero por favor, no sientan que esto es un monólogo, aunque así se plantea, ¿cierto? Estoy solamente yo hablando. Pero hagamos de esto un diálogo, y eso se puede conseguir a través de la interacción que podamos tener con esto. Ustedes van anotando y podemos conversar. Entonces, alguien dejó esta pregunta. Voy a empezar como de atrás para adelante, porque creo que esta fue una de las últimas. Dice, quisiera saber las implicaciones político-religiosas de la forma en que se construyó el texto hebreo. La mirada occidental las separa, pero seguro ellos tenían algún interés político. Claro que tenían intereses políticos, claro que sí. De eso no hay ninguna duda. Y claro que es cierto que en nuestra mirada occidental nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas religiosas por un lado y las cosas políticas o sociales por otro lado. De hecho, se usa de muy mala manera ese versículo bíblico de Jesús en el templo, en donde dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pretendiendo, insisto, de una forma mala, o sea, no se está usando bien el versículo, pretendiendo de que hay que separar las cosas. Y no es así. En el mundo antiguo las cosas no se ven de esa manera. Lo político y lo religioso no se separa. Lo político y lo religioso es una misma cosa. No hay separación.
porque lo religioso está intrínsecamente ligado con la identidad nacional. Entonces, al estar ligado con la identidad nacional, no se puede dejar a un lado. No es que exista, hoy en día nosotros estamos familiarizados con conceptos como libertad de culto, como tolerancia religiosa, ese tipo de cosas, que de alguna manera lo van a implementar los imperios, porque tienen que unificar naciones. Pero las naciones que no ejercen imperio, van a tener una identidad nacional que va a ligar estrechamente lo político con lo religioso. En el caso de la formulación del texto de la Biblia hebrea, van a haber intereses religiosos, evidentemente, al querer establecer un monoteísmo que resulte claro a la luz del texto que está en composición. Sin embargo, nosotros vamos a ver textos como Jueces, uno de los libros más antiguos del texto bíblico, en donde la tendencia a abandonar la práctica de adoración a Yahvé va a ser constante. Vamos a leer en los profetas de que la gente en realidad nunca fue monoteísta como tal, siempre tuvo una inclinación a otros dioses. Pero el texto que está en composición va a tener la tendencia de establecer claramente un monoteísmo muy serio y también muy jerarquizado a nivel de la institución religiosa. Entonces ahí hay una cuestión claramente religiosa, un interés religioso, pero también hay un interés político en el sentido de que está ganando cada vez más adeptos y esto por los descubrimientos arqueológicos, la idea de que el tema de la monarquía unificada, que nosotros leemos en textos como Samuel, Crónicas, Reyes, en realidad no fue tan así, y que en realidad, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, el reino del sur siempre fue separado del reino del norte, y ahí hubo siempre una disputa. Pero el reino del norte, al ser invadido por los asirios, eso generó que mucha gente viniera del norte hacia el sur, y entonces se produce una asimilación de tradiciones religiosas del norte con el sur. Y aparece esta idea de que siempre fueron, en el plan de Dios fue una sola monarquía. Y aparece el arquetipo de David como el rey, el que conforma el corazón de Dios. Y van a haber varios otros elementos que son, por ejemplo, hay buena evidencia arqueológica, insisto, no es evidencia del texto bíblico, pero arqueológica, de que Manasés, uno de los reyes más criticados del Antiguo Testamento, o sea, más vilipendiado del Antiguo Testamento, realizó prácticamente todas las obras que se le atribuyen a Salomón en el tema de la expansión y prosperidad. Y eso está atestiguado en registros que se han encontrado, arqueológicos. Entonces, todavía las aguas están un poquitito turbulentas al respecto, pero claramente vamos a poder ver que la elaboración del texto bíblico va a tener estos elementos estrechamente ligados el uno con el otro, lo político y lo religioso, claro que sí. Uy, aquí sí. Tengo otra pregunta acá que dice, con todo este panorama previo al Nuevo Testamento, ¿cuál debiera ser la postura prudente del cristianismo? Está difícil, ¿eh? Esta pregunta está difícil porque hay tantos cristianismos como nos quisiéramos imaginar. Yo en este momento bueno, ustedes saben, yo soy chileno, y en Chile tenemos como 4.000 denominaciones distintas, lo cual significa, por parte baja, prácticamente 4.000 visiones distintas en alguna sutileza respecto del Evangelio, aunque sea mínima. Por lo tanto, hablar del cristianismo como un ente monolítico no sería adecuado. Hay muchos cristianismos coexistiendo simultáneamente, y sin lugar a dudas de que la postura de algunos cristianismos frente a lo que yo he estado hablando estas 2 semanas sería, ¿por qué no lapidamos a César y ya? Esa es una buena solución para mucha gente.
crucifiquémoslo, o todo este asunto que se está hablando es del diablo. Y listo, esa puede ser una actitud del cristianismo o de un tipo de cristianismo. Otro puede decir, bueno, entonces tomemos todo esto de la Biblia como una enseñanza moral y se acabó y listo, da lo mismo qué fue y qué no fue. Y esa sería a lo mejor irse al otro extremo. Creo que una actitud prudente, por lo menos la que yo propondría, y no puedo decir esta tiene que ser la de ustedes, porque, insisto, ahí cada cual ve cómo procesa los aprendizajes. Pero una que yo propondría sería, a lo mejor esta es una buena oportunidad para repensar varias cosas que tienen que ver con nuestra fe y darnos cuenta de que en qué hemos puesto nuestra fe. Porque para muchas personas cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Es muy posible, usando un lenguaje cierto de diálogo, cuando uno dice, es muy posible que el relato de la creación no haya sido en 7 días literales. Eh, Uno les puede decir algo así por el estilo y alguien pudiera reaccionar violentamente. Pero nuestra postura desde el cristianismo. Chuta, me cuesta responder eso, pero yo creo que es una oportunidad para ver en qué hemos puesto nuestra fe. Y si si la hemos puesto en Dios, si la hemos puesto en Jesucristo, si la hemos puesto en el mensaje del Evangelio o la hemos puesto en las pruebas de la historicidad de los relatos. Yo sé que hay mucha gente que dicen, oye, encontraron un pedazo de madera petrificada cerca de los montes de Ararat y ya saltan en una pata porque creen que es el arca. Y hay un montón de historias por ahí dando vueltas donde sí encontraron algo, pero después ya lo desencontraron. Entonces, hay gente que necesita ese tipo de evidencias, como decía Josh McDowell, evidencias que exigen un veredicto. Pero, ¿es en base a evidencias nuestra fe? La mía no. La mía no necesita muchas evidencias. La fe que yo he abrazado tiene que ver con cuestiones de decisión, tienen que ver con cuestiones de compromiso con el mensaje de Jesús, tienen que ver con entender de que Dios es mucho más trascendente que un texto y que si Dios es más grande que un texto, yo no puedo pretender encerrarlo en un texto por más inspirado que yo diga que ese texto es. Y entonces para mí este es un llamado a la humildad, un llamado al diálogo, y tal vez esa puede ser una postura prudente desde esta parte del cristianismo que yo les quiero proponer. Un llamado a que repensemos las cosas y a que veamos qué tan importante es todo esto. A veces, hoy no hemos visto esto, pero cuando a veces alguien cuestiona la historicidad de relatos como el Éxodo, la gente dice, pero ¿cómo? Pero como que y al final como que pareciera que todo fuera una mentira y no es así, no es así. Eh, yo creo que este es un llamado a repensar en qué hemos puesto nuestra fe. Por lo menos ahí lo dejo, porque es muy abierta esta pregunta. Esta todavía es más compleja, porque ¿qué pensar de la inerrancia? Chuta, a ver, voy a tomar mi Biblia inerrante. La inerrancia, yo no sé si todos están familiarizados con esta especie como de doctrina de la inerrancia, pero la inerrancia es una doctrina que tiene poquito más de un siglo, ¿eh? Poquito más de un siglo. Antes de eso, nunca se habló de forma oficial respecto de la inerrancia. El primer diálogo oficial que está registrado es de por ahí, por el 1895. Se juntaron como 200 y tantos personas, pastores, se juntan en la conferencia bíblica de Niágara y establecieron 5 fundamentos. 5 fundamentos entre los cuales uno de ellos era el tema de la inerrancia bíblica. Ya en 1910 aparece un folleto que se empieza a distribuir por todos los Estados Unidos. Sorpresa, sorpresa, esto viene de los Estados Unidos. Y ese folleto se llamó The Fundamentals.
o lo fundamental. Y de ahí viene el término que por lo menos se acuñó para este movimiento de fundamentalista. El término fundamentalista ya se desnaturalizó, o sea, ya significa otras cosas también. Ya tiene que ver con la actitud violenta frente a una creencia, cosa que no es el caso, ¿ah? Pero de aquí viene por lo menos en nuestra tradición protestante. Y entonces tiene muy poco tiempo. Y en un principio, mira, yo tengo por acá, déjame ver, bueno, no puedo acceder a la definición, pero podría, ¿por qué no? A ver, tengo acá, estoy compartiendo pantalla todavía, ¿cierto? Sí. Yo no sé si alcanzan a leer ahí, pero aquí tengo el diccionario de Justo González, diccionario teológico de Justo González. Y él define inerrancia como de la siguiente manera: término creado por algunos fundamentalistas para indicar que la Biblia es absolutamente cierta, de tal modo que no contiene error alguno, no solo en cuestiones de fe y doctrina, sino también de historia y de ciencias físicas. Esto se refiere únicamente al texto original y por lo tanto puede haber errores en todos los manuscritos, copias o traducciones presentes. También se refiere a la verdad última que solo será descubierta al fin de los tiempos. Luego, si la Biblia dice que el Sol se mueve en torno de la Tierra, lo que se ha de hacer, en lugar de decir que la ciencia muestra lo contrario, es recordar que todavía no lo sabemos todo y por tanto a la postre descubriremos que lo que la Biblia dice era en realidad cierto, por muy falso que parezca hoy. Está interesante, pero no me convence. No me convence en el sentido de que la definición, o sea, la definición está correcta, pero la propuesta de la inerrancia yo la encuentro un poquito mágica, y es que aquí nos enfrentamos con dos posturas, con dos corrientes de hacer Biblia distinta. Una, la teología, y la otra, las ciencias bíblicas. Desde la teología y de la tradición teológica de cada cual, a alguien le podrá servir que la Biblia es totalmente inerrante y lo va a defender. Aunque fíjense, es curioso, el texto afirma un grado de inspiración, pero nunca afirma un grado de inerrancia o de infalibilidad. O sea, en ninguna parte aparece algo por el estilo. Bueno, y por otra parte tenemos las ciencias bíblicas, en donde las ciencias bíblicas nos van a mostrar de que los textos tienen capas de redacción, que los textos han sido corregidos, que los textos tienen una mano que comenzó el texto y luego viene otra mano y que lo terminó. Por ejemplo, en el caso de Isaías, ahí por lo menos hay tres manos. En el mismo libro se habla del proto Isaías, del deutero Isaías, hasta del trito Isaías. Es decir, y alguien puede decir, o sea, ¿no fue un solo profeta? Y uno le dice, parece que no. Van a pegar el grito en el cielo porque al parecer todas estas cuestiones como la unidad del texto son vitales, son muy importantes. Es el tipo de personas que cuando sale una traducción nueva van a decir que están adulterando el texto bíblico porque le quitaron versículos, porque le pusieron de acá, de allá, cuando en realidad simplemente se trata de que se está haciendo mejor el trabajo de crítica textual y es por eso que quitan algunas cosas que no están en los manuscritos más antiguos. Es difícil hablar con alguien que postula una inerrancia así de cerrada. Mi análisis, bueno, en realidad, no es mi análisis. Creo que este análisis se lo escuché al profesor Justo González. Justo González habla de que con el surgimiento de la modernidad, con toda esta necesidad de dar explicación a todas las cosas, de forma mecánica, de forma científica, hubieron corrientes que se sumaron a ese dar explicaciones de una forma muy científica, y es por eso que a fines del siglo XIX podemos encontrar en Europa el liberalismo teológico. Todo era explicable, milagros explicables, discrepancias en el texto bíblico explicable, todo explicable. Pero como en todo movimiento de pensamiento, la dialéctica juega un gran papel. O sea, se propone una cosa y es cosa de tiempo para que aparezca en el otro extremo otra que diga lo diferente. Y van a pasar años, 20, 30, para que encuentre una convergencia en donde se llega a un punto medio
donde se explique algo. Entonces, cuando los liberales salen con todo esto, tuvo mucha aceptación en el medio intelectual europeo. Por supuesto, corrientes más conservadoras lo vieron siempre con mucho recelo. Y entonces voy en la parte de los liberales. Esa fue la reacción. Pero el resto del protestantismo e incluso el catolicismo van a reaccionar de una forma diferente. ¿De qué forma van a reaccionar? Por ejemplo, en el... ¿Qué década? 1870, ¿ok? 1870, ocurre el Concilio Vaticano I. Y en el Concilio Vaticano I van a declarar al Papa infalible. Mira, estamos en pleno modernismo o modernidad y declaran al Papa infalible. Uno dice, vamos a usar la cabeza. ¿Qué tal si declaramos a una persona infalible? Y aparece esa declaración así como de la nada. La respuesta a la modernidad de parte del catolicismo fue declarar un papa infalible. ¿Y cuál fue la respuesta del protestantismo frente a la modernidad? Declarar un texto infalible. Entonces, como que eso debiera decirnos a nosotros que desde la religión no siempre sabemos dialogar con los movimientos que aparecen y terminamos creando movimientos que son un poquitito irreflexivos, por decirlo de alguna manera. Hay gente que va a decir, oye, es que si yo no afirmo que esta cosa es inerrante, ¿cómo sé yo lo que es verdad y cómo sé yo lo que es mentira? Bueno, gracias a Dios nos ha dado inteligencia, pues, mis estimados. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sentido común, nos ha enseñado de que hay cuestiones que se pueden afirmar de cierta forma y cuestiones que no. Imagínense, la semana pasada yo inicié esta sesión citando el Salmo 22, donde dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún nos gozábamos acordándonos de Sión. Empieza el cautiverio. Y termina el capítulo 22 hablando acerca de la gente de Babilonia, diciendo, bienaventurado el que agarra a tus hijos, a tus bebés, a tus niños y los estrelle contra unas piedras. Y de paso te invito a la escuela dominical del próximo domingo, Dios te bendiga. No resulta así. O sea, no funciona. Uno diría, bueno, ¿esa cosa está inspirada o no está inspirada? ¿Dios inspiró el desearle la muerte a alguien? Cuando en el Nuevo Testamento decimos que a los enemigos hay que amarlos, hay que bendecirlos, hay que buscar su bien. Ahora, ¿quiere decir eso de que yo tengo que votar el libro de los Salmos? No, para nada. Refleja un momento en la historia de una nación que merece ser entendido con toda la crueldad que se vivió en ese momento. Por lo tanto, no necesitamos decir, entonces, si las cosas no son como yo creo, entonces nada sirve. No, esa forma de pensamiento es la que hace que uno se aburra de querer dialogar con cierto tipo de personas, cuando dicen, bueno, si no es así, entonces es el otro extremo. No, esa no es la solución, correr de un extremo a otro. Ahora, ¿qué pensar de la inerrancia? Bueno, no sé lo que piensen ustedes, pero yo pienso que ese es un tema que en realidad poco me interesa convencer a la gente de esto, honestamente. Yo creo que si alguien aquí tiene algún inconveniente con ese tema, tal vez lo podemos conversar de una forma más pastoral, y si alguno quiere aportar algún elemento hoy día, también puede hacerlo y podemos interactuar con eso, pero siempre cuando esté abierta la posibilidad del verdadero diálogo. Y ojo, nosotros sobrevivimos como iglesia 18 siglos sin necesitar la doctrina de la inerrancia. Nunca, no se necesitó en 18 siglos. Es más, Lutero, que dicho sea de paso, hoy recordá ese día de la Reforma, los evangélicos de Chile están contentos porque lograron un feriado. Nosotros a veces los cristianos somos bien simpáticos, no nos importan mucho los cambios sociales, pero si logramos un feriado, está bien, está bueno. Entonces, el Lutero mismo tiene problemas con el canon bíblico.
Tiene problemas para aceptar al libro de Esther, al libro de Judas, tiene problemas para aceptar Hebreos, Santiago, tiene problemas para aceptar Apocalipsis. Cuando digo que tiene problemas para aceptarlo, es que no los acepta. O sea, dicho en así directamente, no los acepta. De hecho, en Apocalipsis, de Apocalipsis dice, no se le puede extraer nada útil al Evangelio. Claro, Lutero tampoco está leyendo los textos de acuerdo a una visión muy abierta. Él está luchando con esto de la salvación que tiene que ser por la fe. Por lo tanto, cualquier otro texto que no añada un argumento a eso lo va a menospreciar. Y eso es lo que le pasa nada más ni nada menos que a Lutero. Y entonces, al parecer, él no necesita defender un tema de inerrancia. Hay un texto bíblico, y disculpe, me estoy extendiendo en esto y no pretendía hacerlo. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Algo así, palabras más, palabras menos. Sin embargo, tengo un amigo que es director del Instituto Bíblico de Ciencias Bíblicas en República Dominicana, es profesor de griego, y él tiene un libro donde habla extensamente sobre este versículo, y él propone una traducción distinta. Él dice, él no traduce toda la escritura es inspirada por Dios. Él traduce toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para, lo cual es un giro sutil, pero muy importante, y tiene mucho sentido. Toda la escritura que es inspirada por Dios va a ser útil para todo eso otro. Y hay que considerar también que cuando el texto se escribe, no se está refiriendo, en 2 Timoteo no se está refiriendo a el Nuevo Testamento, porque hasta ese momento no existe algo similar al canon del Nuevo Testamento. Lo que existe es un canon aún en construcción, aún falta por definir el tercer segmento de la Biblia hebrea, que son los Ketubim. Todavía no está totalmente definido, pero se refiere a eso, a la Torá posiblemente, a los Nabiim, que son los profetas. Y dice, esa escritura, porque esa es su escritura. Ellos no tienen los otros libros, esa es su escritura. La Biblia hebrea, y dice, es inspirada y es útil. Entonces hay varias cositas ahí que son muy interesantes. Creo que es una conversación que yo les sugiero a ustedes huir cuando no hay espíritu de diálogo, porque si no se transforma en una conversación entre sordos y al final de cuentas uno no llega a ninguna parte, uno se cansa nada más. Por lo menos yo me canso. A lo mejor ustedes son incansables, pero yo me canso. Ok, hubo una pregunta que salió la semana pasada y que la volví a agarrar aquí, un poquito más en extenso. Dice, ¿qué importancia tienen los Targumim en este periodo? Vamos a hablar un poquito de los Targumim más adelante, o ese era el plan, pero como modifiqué toda la estructura para las siguientes clases, dije, bueno, aprovechemos de hablar ahora de los Targumim en este periodo. La palabra Targumim es el plural para Targum, y son traducciones de la Biblia hebrea al arameo. La palabra Targum, y ahí aparece escrita en hebreo, recuerde que se lee de derecha a izquierda, significa interpretación. Y es interesante entender esto o tenerlo presente, no entenderlo, porque creo que lo entendemos, pero hay que tenerlo presente. Toda traducción es una interpretación, es un ejercicio de interpretación. Cuando yo voy a traducir de un idioma a otro, tengo que interpretar eso que voy a traducir para que tenga sentido en el idioma al que lo estoy traduciendo. Siempre pongo este ejemplo. La palabra en inglés light. La palabra en inglés light significa principalmente luz, pero también significa liviano, también significa dietético, también puede significar en los últimos años una versión de algo que está más reducida. ¿Ok? Entonces, si yo digo light es luz y encuentro la palabra light y la traduzco como luz, posiblemente esté diciendo que esta margarina es luz.
Y no es eso lo que quiere decir, sino que quiere decir que esa margarina es dietética o que esa margarina es liviana, no luz. Entonces, cada vez que yo traduzco algo, lo estoy interpretando. ¿Ok? Eso es muy importante, es súper importante. Y yo sé que la mayoría de los que estamos acá conectados no tenemos experiencia en ir a los textos en griego o ir a los textos en hebreo. Para tal caso, yo les recomiendo lo siguiente. Tenemos la bendición hoy día de tener muchas versiones de la Biblia en aplicaciones en nuestros teléfonos o disponibles online. Cuando usted vaya a hacer un estudio de Sagradas Escrituras, yo le recomiendo que consulte varias traducciones. Vaya y consulte la Biblia de Jerusalén, la de los jubileos, la latinoamericana, la nueva traducción viviente, la NBI. Fíjese qué elementos aparecen que a lo mejor pueden ayudar a esclarecer el pasaje. Es posible que en algunos casos se encuentre no solo con eso. Me gustaría tener algún ejemplo para darlo ahora, pero no tenía pensado decirlo. Pero hay versículos que están traducidos en una versión y otra que dicen cosas diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque los grupos de traducción que están en un comité y en otro, a veces tienen distinta premisa teológica para traducir algo. Y cuando tienen una premisa teológica distinta, entonces van a acercarse a otra interpretación y van a traducir diferente. Pero es buen elemento, no se van a gastar un solo peso si ustedes hacen este asunto de comparación de versiones. Sería súper interesante. Ahora, ¿cuál era la necesidad? Esto estamos hablando ya después del exilio, ¿eh? Esto es post-exilio. ¿Cuál era la necesidad de traducir las escrituras al arameo? Porque esa es un targum, una traducción del hebreo al arameo. La necesidad era muy sencilla. En Babilonia, las clases superiores, la élite de la sociedad, hablaba acadio, pero el grueso de la población hablaba arameo. Por lo tanto, en poco menos de 70 años de estar ahí, gran parte de la población ha tenido en desuso el hebreo. Por lo tanto, es importante que la gente pueda entender la escritura en su idioma. Entonces aparecen los Targum. Ojo, contrario a lo que muchas personas piensan, que piensan de que después del exilio ya el hebreo se pierde y solamente está presente en rituales sacerdotales y en la liturgia. No. Hay suficiente evidencia para incluso hablar de que en el siglo I todavía se sigue hablando y escribiendo el hebreo. Hay evidencia hay cartas de distintos personajes como Herodes el Grande, como de Bar Kokhba en el siglo II, en donde la correspondencia se hace en hebreo, especialmente el judío jerosolamita, el habitante de Jerusalén, va a tener la tendencia de usar más el hebreo que el arameo. Pero evidentemente que en el grueso de la población el arameo es lo que se está hablando. Y en este caso, la mayor parte de la población que vuelve de la diáspora, del exilio, va a tener como lengua materna el arameo. El profesor Alejandro Díez Macho nos provee esta definición para Targum o para Targumim. Dice, traducción de la Biblia hebrea en lengua aramea para uso litúrgico de la sinagoga. Él lo está circunscribiendo a un uso ritual, ¿ok? A usarse en la sinagoga. Los Targumim son traducciones de judíos, para leerlas en sus sinagogas. Pero acá hay un elemento interesante. Acá comienzan a surgir comentarios a la lectura de la Biblia hebrea. Por lo tanto, en los Targum, en la tradición del Targum, vamos a encontrar no solamente un texto traducido, sino además con comentario. Es por eso que yo puse ahí traducción más comentario es igual Targum. Y quiero
mostrarles un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, acá hay una cita de Nehemías en donde se habla acerca, no quiero leerla completa, ustedes pueden leerla en su casa, Nehemías 8, verso del 1 al 8, y fíjense lo que dice el verso 8, por lo menos el verso 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban. La palabra interpretar ahí viene de la palabra Targum, o sea, está relacionada y quiere decir que lo traducían, de modo que se comprendiera su lectura. ¿Ok? Se explica, se traduce. Y es acá en donde se podría trazar dos orígenes en este pasaje. Dos orígenes de dos cosas. Acá se pudiera trazar el origen formal del Targum, de la traducción del hebreo al arameo. Y también podemos trazar acá, hasta acá, el origen de la Torá oral, o la Torá Shebeal Peh, o la Torá que se lleva en la boca, que se lleva en los labios, y de los comentarios que luego alimentarían la tradición rabínica. Hay toda una tradición en el judaísmo, o en varios de los judaísmos, en donde dice que Moisés no solamente recibe en el Sinaí las tablas de la ley, que sería la Torá, sino que además recibe la Torá oral, es decir, la forma de poder interpretar esta Torá que está escrita. La Torá oral más adelante va a dar origen a la Mishnah, y luego de la Mishnah más adelante, mucho más adelante, dará origen al Talmud. ¿Ok? Entonces, siempre que hablamos del tiempo del Nuevo Testamento y queremos citar a la Mishnah, tenemos que tener en consideración de que estas son tradiciones que pueden haber estado en el tiempo de Jesús, pero necesitamos más respaldo porque se desarrollaron después. Eso es como nota al margen. Pero acá les tengo aquí algunas comparaciones del Targum. En la tradición del Targum surgen los comentarios, dije que alimentarían la tradición rabínica, y van a aparecer lo que podríamos llamar conceptos protocristianos. Y acá tengo Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. La NBI dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Targum Neofiti dice: desde el principio la palabra del Señor con sabiduría creó y terminó los cielos y la tierra estaba desolada y caótica, privada de hombres y animales, y vacía de todo cultivo de plantas y de árboles, y la oscuridad se extendía sobre la faz del abismo, y un viento de misericordia procedente del Señor soplaba sobre la superficie de las aguas. Se da cuenta de que no solamente tradujo, sino que extendió, y no solo extendió, sino que aquí está omitiendo el vocablo, traducir de manera más o menos exacta el vocablo Elohim, que estaría en Génesis, y lo reemplaza por la palabra. La palabra. Eso es interesante, porque esto va a dar pie a ideas protocristianas. No sé si usted se acuerda, bueno, vamos a verlo después, lo pongo por aquí. Antes de pasar al otro texto, Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Que este Juan está haciendo una relectura de Génesis capítulo 1 en el capítulo 1 de su libro, del Evangelio de Juan. Entonces, usualmente hemos entendido de que esto se trata de filosofía griega, a lo mejor de Filón de Alejandría, que influenció este entendimiento de la palabra. Pero hay una cuestión que se remonta mucho más atrás, y que es una tradición del Targum. Entonces estaríamos presentes no a filosofía griega, sino a teología desprendida de la tradición del Targum, al tratar a Dios como la palabra. Ahí hay todo un concepto mucho más amplio con una palabra que es memra, que es la que se va a repetir porque el Targum va a evitar usar la palabra Dios, y cada vez que aparezca Dios
va a usar la expresión la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. En el Targum de Pseudo Jonatán dice, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba caótica y desierta, despoblada de hombres y vacía de todo animal. La oscuridad se extendía por encima del abismo y un viento de misericordia de delante de Dios soplaba sobre la superficie de las aguas. Para los escritores de estos Targum es súper importante dejar muy en claro que antes de la intervención de Dios no hay nada, y por eso que es muy específico en decir no hay hombres, no hay animales. ¿Ok? Esto porque también quiere ir en contra de una tradición antigua en donde se decía de que la divinidad había tenido que vencer a bestias salvajes del océano o de las aguas para poder comenzar la creación. Y entre estas bestias estaba el Leviatán, que vamos a encontrar algunos vestigios del Leviatán en otros textos del Antiguo Testamento. Ok. Hay otra pregunta aquí. ¿Cómo voy con el tiempo? Más o menos. Génesis 11 preguntan, ¿sería casi un texto político religioso tratando de revertir su significado en relación a Babel? Respuesta corta, sí. De esto hablábamos cuando hablábamos sobre la contrahistoria, o como lo pueden encontrar en otros textos bajo el nombre de Counter History. Fíjense, acá tenemos el Génesis capítulo 11 y tengo subrayado, o sea, tengo en rojito y con voladitas algunas cosas. Y tengo aquí una inscripción del Etemenanki que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Este Sigurat, el templo de la creación del cielo y de la tierra, o la casa de la frontera entre el cielo y la tierra. Obviamente, la inscripción no está así de clara en la piedra original. Usted entienda de que esto se hizo un trazo y se iluminó para que podamos ver de qué se trata el dibujo que aparece ahí. ¿Ok? Digo, para que no piensen de que el dibujo está tan bonito. No, está bastante más feo en la piedra original. Pero Génesis capítulo 11 dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban, esta es la versión NTV, la nueva traducción viviente. Un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. Miren, si yo lo leo de otra versión, por ejemplo, de la NBI, y seguramente ustedes también en la Reina Valera, si quieren pueden buscarlo, va a decir Sinar. Sinar. Encontraron la llanura en la tierra de Sinar. Pero resulta que Sinar es Babilonia. Y la NTV no tuvo ningún empacho en decir, pues ¿para qué le vamos a darle toda la vuelta? Es Babilonia. Es una llanura en la tierra de Babilonia. Y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y acá hay el escritor pone un comentario que acá lo ponen entre paréntesis porque es un comentario crítico. Porque los hebreos construyen con piedra. Su principal elemento para construir es la piedra. Entonces acá hay un elemento crítico porque dice, en esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla, dando a entender de que el que está narrando no usa ladrillo, el que está narrando usa piedra. Y las piedras en el mundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, tienen un valor súper importante porque la piedra es imperecedera, la piedra está ahí y permanece por generaciones, las piedras se ungen, las piedras sirven de altar, las piedras sirven de señal, las piedras son súper importantes porque se ve en su durabilidad una manifestación de lo eterno, por así decirlo, tal vez no es la mejor palabra, o de lo que no tiene fin, o que tiene un fin desconocido. Entonces dijeron, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue al cielo. Y usted se acuerda de que cuando los judíos son llevados a Babilonia,
esa tierra que está en Sinar, que es Babilonia, ya tiene el Etemenanki, ya tiene ese edificio. Lo están viendo, es un sigurat. Los sigurat vienen de la tradición sumeria y los babilonios son herederos de la tradición sumeria y tienen ese edificio. Dice, eso que llegue hasta el cielo. ¿Ok? Interesante porque eso es lo que se desprende también de la misma traducción de Etemenanki o del propósito. Es la puerta entre la tierra y el cielo. Dice, eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad. Fíjese, descendió, es decir, este edificio de alguna manera dista mucho del cielo, porque él tiene que descender para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Vamos a bajar a confundirlos. Acá, recuerden, el mundo antiguo es un universo en 3 niveles. La tierra, el cielo o los cielos, ¿ok? Los cielos, y luego el inframundo. Entonces dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel. Aquí lo que está tratando de hacer el escritor es contar, es un relato etiológico, busca explicar el origen del nombre. Etiológico, busca el origen. Es como cuando leemos en el Antiguo Testamento de que la mujer de Lot se da vuelta y se convierte en sal. Posiblemente también sea un relato etiológico para explicar a lo mejor un montículo de sal que hay en la región. La ciudad se llamó Babel porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Ok, aquí hay una contrahistoria en muchos detalles y sobre todo en el nombre que se le da a la ciudad, porque la ciudad se llama Babilonia o se llama Babel porque viene del acadio, Bab y Lu, que significa puerta de Dios, que es precisamente toda la crítica que se viene haciendo frente a esta situación de la construcción. Pero acá hay un elemento que es que toman del hebreo Balal, que se supone que es entonces lo que le da el nombre a Babel, que significa mezclar, confundir. Este asunto de jugar con los idiomas, no sé, se me ocurre que es como cuando a veces uno no sabe hablar inglés y escucha una canción en inglés y le mete ahí cualquier palabra, así como huevos con aceite, ¿eh? ¿Sí? En Chile se usó mucho esa canción de... y se cantaba huevos con aceite y ya es imposible escuchar, o Pingüino Rodríguez, y todo el mundo ya escucha la canción y escucha a Pingüino Rodríguez y ya no escucha las palabras en inglés. Algo parecido, es para reírse. En este caso también es para reírse. Se quieren reír de Babilonia, se quieren reír de lo que están viendo ahí y quieren anunciar que eso va a terminar y que va a terminar mal, ¿ok? O que está terminando mal. No sé, no puedo definir si esto es anterior a la invasión persa o posterior. Entonces, no lo sé, pero que están los elementos de contrahistoria, sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, sería casi un texto político religioso tratando de revertir su significado en relación a Babel. Respuesta corta, oh yes. La siguiente pregunta dice, ¿y ahora? Estas son las 2 preguntas que me llegaron a la última hora. Y por eso las puse juntas en una misma diapositiva. Dice, ¿y ahora? ¿Creemos o no creemos en Satanás? ¿Creemos o no creemos en Satanás? Seguramente la pregunta tiene que ver con el tema de Ahura Mazda y su contraparte, ¿cierto? Yo no sé, miren. Y aquí yo no me quiero meter en temas que tienen que ver con decisiones personales, ¿ah?
no me puedo meter en eso, ni me puedo meter a armarle su teología en lo que cree o en lo que no cree. Lo que sí veo es que para mucha gente es como súper importante lo siguiente, es como que a muchas personas no les basta con que la gente crea en Dios. A fuerzas tiene que creer en el diablo. No le basta con que, vamos, el Señor nos quiere salvar y a lo mejor hablar de un cielo. A fuerzas necesita que el resto que no comparte lo que él cree o ella cree, se tiene que ir al infierno. Eh, yo creo que aquí no es un asunto de decidir si vamos a creer o no en Satanás. Yo creo que hay que dejar lugar y espacio al misterio de no saber exactamente cómo es esto. Honestamente, voy a ser muy abierto. Yo creo que hay una realidad espiritual, pero no logro entenderla al 100%. Y por eso trato de huir de las personas que pretenden decir que la entienden, porque se están comprando un cuento que no lo entienden. No lo entienden, no, hay un misterio ahí en el asunto de cómo entender esto. Porque fíjense, la forma en que muchos cristianismos abordan el tema de Satanás es casi a un nivel politeísta, porque hablan mucho de Satanás como el Dios de este mundo. Y al parecer, Dios es incapaz de hacer nada porque este mundo está patas para arriba por culpa de ¿quién? De Satanás. Y yo me niego a ver la realidad de esa forma. Si usted quiere verla de esa forma, bien, adelante, hágalo, no me voy a oponer, seguro que no me voy a oponer. Pero para abrazar la fe, y se lo digo a todos los que están acá, para abrazar la fe no es obligatorio que tengas que creer en el diablo o en Satanás, o como quieras llamarle. La fe es mucho más sencilla que tener que aceptar cosas que se pueden ver desde otro prisma. Entonces, ¿creemos o no creemos en Satanás? Vea usted. Yo lo que sí le recomendaría lo siguiente. Los que dicen, sí, yo quiero creer en Satanás, no lo ande viendo en todos lados, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con egoísmo, que tienen que ver con muerte, que tienen que ver con malas decisiones, en las cuales los seres humanos solitos, logramos perfectamente dejar la escoba. No necesitamos de Satanás. ¿Ah? Si a alguien le fracasó el matrimonio, la culpa no la tuvo el diablo que metió la cola, no, la culpa la tuvieron seres humanos que ahí están. Y se pueden trazar culpabilidades y lo que sea, y sanar el asunto como quiera tratarse. Pero cuando andamos a cada rato diciendo, no, es que Satanás me tentó, me hizo una zancadilla y por eso yo caí y por eso yo pequé, a mí me huele con esto me saco la responsabilidad, porque pobrecito yo necesito que alguien me haga liberación y así no asumo mi responsabilidad. Y mi responsabilidad, o sea, hagámonos responsables de una vez por todas. Ya si había otra cosa, dele. Ahora, yo no creo que los demonios, por ejemplo, anden en el negocio, si decidimos creer en demonios, yo creo que anden en el negocio de mover sillas o de mover copas o de botar cuestiones o de destaparte los pies en la noche. Yo creo que si hay fuerzas demoníacas, quieren influir sobre decisiones importantes de vida. En cambio, nosotros debiéramos pensar de forma más concreta, yo he decidido, no quiero imponerlo a ustedes, yo he decidido pensar de forma más concreta y participar en la construcción del reino de los cielos donde yo esté, y que donde yo esté y donde ustedes estén pueda, el solo hecho de que ustedes estén ahí pueda significar de que ahí hay algo bonito que se va a dar. Va a haber una armonía, va a haber un entendimiento, va a haber una visión de las cosas con mayor optimismo. Y yo digo, es tan simple, pero a veces nosotros hacemos tan complejo las buenas noticias. Las hacemos tan complejas. Bueno, la otra pregunta es, ¿hay forma de saber si los relatos de Babilonia son anteriores al Pentateuco?
Claro que hay forma de saberlo. Para empezar, tenemos registro, por ejemplo, del Enuma Elish y de la epopeya de Gilgamesh, que datan de mucho, mucho, mucho antes de cualquier registro que tengamos de la Torá. Datan de mucho antes. ¿Significa de que el Pentateuco, que los relatos del Pentateuco son más nuevos? No necesariamente. O sea, debo ser honesto, no necesariamente. ¿Por qué? Porque los relatos del Pentateuco pueden también estar trayendo, y de hecho yo creo que así es, están trayendo mucha de la herencia de la tradición oral de un pueblo. Y toda esa tradición va a interactuar con las tradiciones que se están encontrando en Babilonia y van a poder, a lo mejor ahí, dialogar las tradiciones, que en el fondo de eso se trata la contrahistoria, el diálogo entre una tradición y otra y cómo es que esta tradición se sobrepone a la otra. Y dicho sea de paso, el relato de Génesis capítulo 1 tiene una moral mucho más alta que el Enuma Elish, que es muchísimo más alta. Aquí en el Génesis capítulo 1 todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Y todos los astros y todas las cosas que otros pueblos adoran son creación. No agentes de creación, sino creación de este Dios. Entonces, el trabajo que se hace en el texto bíblico es extraordinario, es fantástico, es liberador. Honestamente, yo encuentro que es liberador. Así que, pero sí, hay relatos, por lo menos hay registro, creo que fue Felipe el que hizo esta pregunta, hay registros más antiguos de estos relatos de Babilonia. Y me voy a salir de aquí de compartir pantalla, porque hubo un comentario que alguien dejó, no recuerdo quién, la semana pasada, y lo leí hoy día, que tiene relación al libro de Job, de que si el libro de Job era muy viejo o no. Y alguien dejó un comentario aquí en donde habla acerca de la letra Vav, que es una letra en hebreo. Creo que es la sexta letra del alefato hebreo, la Vav. Y la Vav, en tiempos posteriores al exilio, sufre una modificación en donde cuando se le ponía un puntito arriba de la Vav, entonces se perdía su valor como de B corta y se leía como una O. Y cuando el puntito o la dagesh se ponía al medio, perdía también su valor de consonante y se leía como si fuera una U. ¿Ok? Entonces, eso es una cuestión que se dio después del exilio. Y los textos más antiguos que nosotros tenemos de Job ya tienen esa forma de escribir. Entonces uno puede decir de que al menos las versiones que nosotros tenemos de Job son bastante nuevas, son posteriores al exilio. Además de que el libro de Job incluye palabras, muchas palabras que son como, es como el registro de que el idioma está cambiando mucho, porque hay mucha palabra nueva que no se sabe de dónde sale, ni con qué compararla, ni con nada. Eso se llaman los apax legomenon. Y aparecen estos elementos y no se sabe con qué compararlas porque son nuevas. Y eso da cuenta de que es un momento de transición en el idioma. Y eso calza perfectamente con el tiempo posterior al exilio. Quería hacer eco de ese comentario porque me pareció muy interesante, porque ahí hay un elemento interno del libro que nos muestra más o menos cuál es la antigüedad del texto. Hice mi mejor esfuerzo, Luis, por acomodarme al tiempo que tenemos, considerando que seguramente alguna otra pregunta salió. Entonces tú dirige ahí si hay preguntas o si hay comentarios o algo. No me he fijado en el chat. Ahora sí. Bueno, no sé qué le ha parecido la clase de hoy. Creo que se responden muchas dudas, muchas preguntas. No sé si en este momento alguien quiere hacer algunas preguntas. Natalie, así que
para que podamos tratar de que seamos todos breves para que César se pueda llevar todas las preguntas y si no hay una respuesta hoy podamos responder dentro de la semana o en la clase siguiente. ¿Ya? Natalie, te escuchamos. Ahí sí, ahora sí. Disculpe. Más que una pregunta, es un comentario a lo que decía César con respecto al asumir responsabilidades. Es súper liberador cuando asumimos una responsabilidad respecto a nuestras decisiones y le quitamos esta espiritualidad extraña y le atribuimos como ese poder al diablo, como de que el diablo provocó tal situación, el diablo hizo que esto fracasara, o tal persona que tiene algún espíritu extraño, y realmente es como, para mí es como liberador decir que no, que son personas, son decisiones, son situaciones que cada persona elige, y es como poder compartir esta información con las iglesias también libera mucho, porque siento que estar en esa constante guerra espiritual contra agentes externos a lo que nosotros podemos decidir y determinar, es como debilitar nuestra fe en Dios y debilitarnos como poder decir, o sea, si soy hija del Señor y tengo esta fe tan grande depositada en el Señor, no puedo tener esta concepción de siempre estar peleando contra cosas externas, espirituales, a las cuales, como tú bien decías, no entiendo y quizás nunca voy a poder comprender en su totalidad. Más que nada era el comentario de decir que bueno es saber que no estoy loca y que hay decisiones y responsabilidades que debemos asumir como seres humanos con un otro. Eso. Gracias, Natalie. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Cris. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir acerca de la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? Uy, esa pregunta está sabrosa. Está buena. Está buena. Mira, yo no sabría decirte ahora con total certeza. Yo creo que eso amerita una buena respuesta. Me comprometo a responderla bien la próxima semana. Pero sí decir una cosa. El infierno que nosotros hemos heredado desde el cristianismo tiene bastante de helénico y poco de la herencia hebrea. ¿Ah? Y tiene bastante de esta cultura del Zoroastro y poco de la cuestión hebrea. Entonces, Lago de Fuego ya tiene un sentido un poquitito más arraigado a la tradición hebrea. Pero yo creo que es interesante la pregunta, y para darte una respuesta mejor articulada, eh, dispénsame para la próxima semana o durante la semana, y con todo gusto. Me parece una excelente pregunta. Dicho sea de paso, dicho sea de paso, la palabra infierno no aparece en la Biblia, no aparece en nuestro texto. La palabra infierno es muy posterior, viene del latín. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es Gehenna, tenemos Hades, hasta tenemos Tártaro en una parte, pero no tenemos infierno como tal. Entonces, eh, lo que, el problema que ocurre con ciertas palabras es que ciertas palabras para nosotros ya tienen una carga semántica. Entonces uno la menciona e inmediatamente aparecen imágenes en la cabeza de lo que esa palabra es. Cosa que no pasaba en el tiempo en que se redacta. Nosotros tenemos en la cabeza mucho acerca de nuestro infierno. En la cabeza es muy parecido a lo que modeló Dante en la Divina Comedia. Pero bueno, te debo una buena respuesta, Cris. Gracias, César. Nilda, pueda desbloquear su micrófono y la escuchamos.
Buenas tardes. Interesante, me encanta participar. Magdala es una fuente de conocimiento. Y bueno, hace tiempo ando indagando, investigando, quiero estudiar y uno va aprendiendo también. Pero tengo una pregunta. Es muy bueno entender los antes, porque estamos en el presente. No sabemos el después, pero me interesa a mí el después, porque resulta de que yo me siento de que estuve tan distanciada de la teología por la formación eh, que se rigen las denominaciones donde se nos enseña lo que necesitamos aprender nomás o lo que ellos aprendieron. Y nos distanciamos de la Biblia, sin querer nos distanciamos de la palabra. Y es por falta de conocimiento. Entonces, cuando yo dije, hoy estudiar en instituto, teología, no, no se puede, no. Pero ahora con los años uno se da cuenta de que es importante estudiar, es importante tener estos diálogos abiertos y quien quiera los reciba bien y quien entre en crisis que le pida al Señor que le dé entendimiento, porque se nos vuelan los sesos con algunas cosas, pero no nos vamos a morir por ello, nos lleva a reflexionar. Yo le quiero dar gracias a César. Me interesa mucho, me gustó mucho, una vez escuché sobre las tablillas de Gilgamesh y ahora dice de que de la Divina Comedia y de todos estos filósofos y también se rescatan muchos textos para poder hacer una escritura. Una escritura, yo me preguntaba, oye, estos hombres que escribieron la Biblia eran bacanes, eran súper dotados. No se me hacía la idea de que podían venir eh, eh, extractos o pensamientos desde otras culturas, en este caso, que eran mucho más antiguas que la judía. Entonces, quiero agradecer este espacio. Quiero agradecer a la gente Magdala y César. Me gustó tu presentación. Ojalá vinieras ahí a presentarnos cómo es o qué es y quién es el diablo. Te lo agradecería muchísimo. Aunque yo tengo ya hartas pinceladas al respecto, pero son tabús que tenemos que romper. Es lo que creo. Gracias. Gracias, Nilda. Gracias de verdad. También, para poder ganar un poquito más de tiempo, Felipe. Felipe también pidió unos minutitos. Te escuchamos. Felipe Guzmán, estás bloqueado. Tienes bloqueado el micrófono. Dame un segundo. Nuestro equipo ahí lo está resolviendo. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, primero que todo, darle las gracias al Centro de Reflexión por hacer esto. Creo que es notable lo que hacen. A veces siento que esto queda como entre los intelectuales cristianos. Y es lamentable que pase eso. Perdón, aquí también. El perro de torta está ladrando. Entonces, es bonito que se haga esto, porque a veces no siempre se puede estudiar y que hayan estas instancias para compartir es bonito. Entonces, agradezco al Centro de Reflexión, también al Pastor César, yo siempre lo molesto a él por interno. El primer libro que leí de él fue Cristianismo 2.0, se me perdió y fue la tragedia más grande de mi vida. Eh, pero bueno, él siempre con, con ganas de responder y le agradezco ahora que lo puedo ver. Eh, Nada, ojalá que estas instancias sean de provecho para todos y que esto también lo podamos compartir con nuestras comunidades, porque es liberador, como se hablaba. Eso, gracias. Gracias, Felipe. La verdad Oye, que... César, te escuchamos. No, César. ok. Mira, yo quisiera hacer, gracias por los comentarios, ¿ah? Muchas gracias. Pero yo quisiera hacer un comentario. A veces cuando uno habla este tipo de cosas, a veces uno peca de optimista o de, a ver,
o de simplista. Y uno le dice a la gente, esto debiera fortalecer su fe, porque la verdad que esto no fortalece la fe a la primera, no. Eso es muy optimista pensar de que ahora que esto debiera fortalecer tu fe. Yo creo que cuando uno entra en un periodo de crisis, la cosa se pone peor primero antes de que se ponga mejor. Se pone peor. O sea, cuando uno entra en la crisis, y si tú ves a alguien que está en una crisis de fe, y te lo digo con un corazón pastoral, porque me toca acompañar a mucha gente que está en crisis de fe, eh, acompáñalos, camina con esas personas, con sus dudas, con sus malestares, con sus molestias, con sus enojos con Dios y con todo eso. Camina con esas personas. Date la oportunidad de conocer a esas personas en esa dimensión humana y entiende que a veces uno no puede decir, oye, pero si entender de que la creación fue así, fue allá, debiera fortalecer tu fe. No, para mucha gente que aprendió desde un principio que las cosas eran así, 7 días literales, esto lejos de fortalecer la fe, le manda un puñetazo a la fe. Y tenemos, yo creo que no tenemos, yo lo digo porque yo pasé mi crisis de fe solo, solo. Y me tuve que hacer el valiente delante de un montón de gente porque yo tenía que seguir sirviendo en la iglesia donde yo estaba y hacer mil cosas con la misma cara llena de risa, porque lo pasé solo. Pero yo ya no estoy dispuesto a permitir que la gente las pase sola. Entonces yo les digo a la gente, abrace su pérdida porque es como un duelo. Es como un duelo porque tú vas perdiendo parte de una fe que fue una sección importante de tu vida. Y yo creo que cuando podemos abrazar ese duelo y procesarlo, claro, nuestra fe se fortalece y somos un poquito más maduros. Pero yo siempre digo, ojalá que en la medida que se nos abre la cabeza, no se nos cierre el corazón. Es por eso que yo los invito a que vayamos procesando y tener la libertad. Siempre tenemos la libertad, no necesitamos el permiso de nadie para tener la libertad de no estar de acuerdo con lo que alguien dice o enseña. Incluido todos los que podemos hablar aquí en CTR Magdala. Yo les doy muchas gracias porque se conectan y gracias porque veo que está el buen espíritu de querer pensar y dialogar la fe. Así que de verdad, eso. Gracias. Gracias, César. Quiero agradecerle a todas las personas que se encuentran hoy con nosotros. La verdad que el único fin de CRT es poder ayudar o dar las herramientas para que la gente pueda tomarlas y decidir qué quieren hacer o qué quieren creer. Porque acá no se impone nada a nadie, sino que usted puede escuchar y usted saca sus propias conclusiones, su propio pensamiento, su propia interpretación, como decía César en un momento. Me parece que Helton quería también hablar para que podamos ir finalizando. Helton, te escuchamos, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha? Fuerte y claro. Ya. Bueno, un saludo para todos y para mi amigo César también. Es una bendición siempre escucharlo. Y por supuesto es una bendición entender que la escritura no cayó del cielo. Fue un proceso donde sucedieron situaciones, donde el autor miraba algo y estaba pasando algo que les llevó a escribir una interpretación también desde su perspectiva, desde su vivencia y desde su conocimiento. Por ahí creo que lo dijo. En algún momento alguien dijo un profeta dijo que el sol se había detenido. Pero hoy día sabemos que el sol no se detiene, que es el planeta el que gira alrededor del sol. Pero hasta ahí llegaba el conocimiento de ellos en ese tiempo. Ahora, ¿eso quiere decir que tiene menor valor la escritura? No, por supuesto que no, pero es un proceso que debemos comprender, es un proceso que todavía no se acaba. El canon se habrá acabado, el canon se habrá cerrado, pero a Dios no se le ha cerrado la boca, nadie le ha cerrado la boca a Dios. Tenemos que seguir en este proceso de ir descubriendo nuevas interpretaciones, nuevas teologías que nos ayuden en nuestro diario vivir y que puedan ser un aporte en la sociedad.
Así que te agradezco, César, y le agradezco también a todos los que han participado en el día de hoy. Gracias, Helton. Gracias, Helton. ¿Alguna persona del equipo de CRT que quiera decir alguna palabra? Muchas gracias a todos. Queremos ya ir finalizando. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan pueden hacerla a través del WhatsApp, del grupo WhatsApp que está creado. Cualquier consulta, pregunta, canalícela por ahí, nosotros la tomamos, se la hacemos llegar a César y le agradecemos a cada uno que se haya podido conectar, haya dejado cositas de lado para estar con nosotros el día de hoy. Le agradecemos a todos, de verdad, a todos en nombre de CRT Magdalena, le damos las muchas gracias por estar hoy con nosotros. César, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias de verdad y un fuerte y un gran abrazo para todos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y los esperamos el próximo sábado para poder seguir escuchando y aprendiendo de esto tan hermoso que hoy César ha compartido con nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Vamos. Adiós. Gracias, bendiciones, César. pastor. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta el otro sábado. Muchas gracias por Chao, su presencia, que estén muy bien. conocimientos. Que sea muy bendecido, pastor. Usted y su Gracias. familia y a todos Gracias, también. Chao. pastor. Dios los bendiga. Bonito fin de Hasta semana. el próximo sábado. Chao, que estén todos muy bien. Gracias, de igual manera.